Hola, ¿qué tal? Bienvenido a La Ley con Lim. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con más de 20 años de experiencia. Y en nuestro bufete en Lim Law es un orgullo para nosotros tener a un ex juez de inmigración, a Rafael Ortiz Segura, con nuestro bufete como consejero a Lim Law. Y como consejero, lo que es realmente proveernos a nosotros aquí información, tácticas de cómo presentar casos, y es un orgullo para nosotros porque somos el único bufete en la Florida Central con un ex juez de inmigración. Y entonces quiero tomar este tiempo de hoy, introducir a Rafael Ortiz y hablar un poco sobre su experiencia como juez y cómo es de que uno se puede beneficiar de la experiencia que tiene Rafael. Rafael, bienvenidos. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, encantado de estar aquí con ustedes y sobre todo contigo, Henry, como siempre. Muchas gracias, Rafael. Empecemos ya de una sola, porque la gente tiene muchas preguntas sobre inmigración y quieren saber cómo es, qué está pasando con los casos de asilo, por ejemplo, cómo es que se consideran los casos de asilo. ¿Qué es lo que un juez de inmigración busca cuando se le presenta un caso de asilo? ¿Qué es lo primero de que usted observa cuando se le presenta un caso de asilo? Los jueces de inmigración estamos entrenados para poder percibir la credibilidad o falta de credibilidad de una persona que testifica. Toda persona que busque asilo en los Estados Unidos o cualquier otro remedio de inmigración ante un juez de inmigración tiene que presentar un caso que tenga legitimidad, que sea creíble, y para eso nosotros los jueces vamos todos los años, o íbamos todos los años, yo en mi capacidad personal, a un entrenamiento en el Departamento de Justicia en Washington, donde se nos enseñaban tácticas, diferentes métodos de cómo observar a una persona y determinar si esa persona es creíble o no. Por lo tanto, en cualquier caso que está ante nosotros en consideración en la Corte, la credibilidad es el factor más importante. ¿Por qué? Porque si entendemos que la persona no nos está diciendo la verdad, no le vamos a conceder ese recurso y lo vamos a ordenar deportado a su país de origen. Si por el contrario, el abogado ya sabe cómo tiene que presentar un caso, y para eso es que yo estoy ayudando a este bufete, entonces la persona cuando testifica lo hace con una legitimidad y con una credibilidad que impresiona favorablemente al juez y le permite entonces al juez poder decirle: usted se puede quedar en este país, le concedo el asilo o cualquier remedio que está solicitando. Ahora, cuando estamos hablando de la credibilidad, no es solamente la credibilidad de la persona hablando, ¿verdad? Pero también tiene que ver qué es lo que está escrito, ¿no? Por supuesto. Todo empieza con una historia. Toda persona inmigrante viene a este país con una historia, y esa historia se desarrolla en su país de origen, y eso es porque lo trae hasta acá. Puede ser una historia de horror, puede ser una historia de muchísimas penurias, y puede ser una historia de persecuciones. Esa historia, cuando la persona viene a un bufete buscando un buen abogado, se la tiene que hacer al abogado y tiene que aparentar que ser una historia creíble, tiene que ser una historia basada en hechos. Que el abogado diga: tú tienes un buen caso y yo voy a hacerte tu caso. No todos los abogados tienen en realidad el interés genuino por decirle a un cliente: tú no tienes un buen caso. Ese no es el caso de este bufete, porque yo pertenezco a él por eso mismo. Porque aquí se le dice al cliente: ¿tienes un buen caso o no? Pero si tiene un buen caso, vamos a hacer lo posible para que esa persona, cuando testifique en la corte, se presente como una persona de extrema credibilidad y de extrema legitimidad. Y esa es la diferencia entre este bufete y muchos otros bufetes que realmente no dan ese paso hacia adelante y ese paso más allá para buscar la credibilidad de la persona. Ahora, cuando estamos hablando sobre la preparación de la historia, ¿verdad? Porque uno de los elementos, la ley de asilo, como cualquier tipo de ley, hay parámetros que uno tiene que comprobar, ¿verdad? Como cualquier ley, para que sea un robo, por ejemplo, se tiene que cumplir A, B, C, y si no tiene uno de esos, no es un robo por asunto legal. Lo mismo pasa en los temas de asilo. Tiene que haber persecución, tiene que haber pasado, tiene que haber una posibilidad razonable que pueda pasar en el futuro, tiene que ser por el gobierno o un grupo que el gobierno no puede controlar. Hay diferentes parámetros, ¿verdad? Y lo que yo he visto por casos preparados por, pongámosles, paralegales, o pongámosles por uno mismo, ven la ley y dicen: bueno, tenemos que comprobar persecución. Y entonces ponen: fui perseguido. ¿Eso es suficiente para comprobar una persecución? No.
Por supuesto que no. Tiene que decir, fui perseguido por estos hechos que me llevaron a esa persecución, y tiene que explicar cronológicamente todos los hechos que llevaron a que esa persecución ocurriese y que la percibiese la persona que está presentando su caso como una persona perseguida, para que entonces se pueda verificar que el país de origen no lo va a proteger y que no hay las herramientas necesarias para que pueda regresar a su país. Ahora, también he escuchado, por ejemplo, ahorita estamos viendo bastante casos de asilo de Venezuela, ¿verdad? Porque la situación en Venezuela está horrible ahorita. Hay mucha gente sufriendo en el país de Venezuela. Y lo que veo bastante es, bueno, mirar la situación en el país. Eso no es suficiente para ganar un caso. Lo que yo le digo a la gente es, las condiciones de un país se utilizan para corroborar un caso, pero uno todavía tiene que tener un caso, o si no, no se le puede presentar el asilo. ¿Qué es lo que usted ha visto en asuntos cuando hay situaciones así en un país donde está la situación grave? ¿Cómo es que se utiliza eso en cooperación con el caso? Eso mismo que tú has dicho, Henry, es bien importante para nosotros los jueces de inmigración, porque la ley de asilo establece, y así lo han dicho en muchos casos, que el hecho de que haya en un país una situación civil adversa, una crisis de gobierno, no necesariamente justifica a un asilado. La persona tiene que probar que, a pesar y dentro de ese ámbito de una situación civil en precario en el país, que esa persona en específico fue perseguida y fue privada de sus derechos precisamente por esa persecución. Y no es fácil. Entendemos que no es fácil. Y los venezolanos tienen un problema de traernos hacia esa posición, porque todos vienen huyendo de una situación terrible en su país, pero no necesariamente ellos fueron perseguidos. Y si ellos no fueron perseguidos, les tenemos que decir, lamentablemente usted no tiene un buen caso. Pero si ellos logran probar que debido a todas esas circunstancias en su país, ellos fueron lo que se llama señalados, o en inglés singled out, para persecución, entonces definitivamente pueden establecer un caso sujeto a que sean creíbles, a que consigan documentos de corroboración y a que el abogado prepare el caso de cierta manera para que el juez todo lo vea organizado y entonces se sienta compelido a decir, le creo y le otorgo el remedio. Muy bien, ya ve la importancia de tener una persona como Rafael aquí que nos puede dar ese tipo de consejos, no solo a nuestros clientes aquí, pero también a nuestros abogados aquí, que cuando presentamos casos así ante la Corte de Inmigración, tenemos este tipo de respaldo de preparación, porque eso realmente es la clave. Uno puede presentarse y uno nunca sabe qué es lo que va a pasar en la Corte, pero lo que uno sí puede controlar es la manera que uno se prepara. Amigos, ya vamos a regresar en La Ley con Lim.